A mediados del siglo XX comenzó la Guerra Fría, un enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por la hegemonía económica y política mundial. We are living in an era marked by the growth of socialism, its basic godless philosophy. Lying, dirty, shrewd, godless, murderous, determined. It's an international criminal conspiracy. Мира и счастья всем вам, друзья мои. Este conflicto se extendió a América Latina, especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana. Que despertó el temor de Estados Unidos ante la posible expansión del comunismo en la región. En este contexto, Estados Unidos promovió la doctrina de seguridad nacional, que impulsó el control militar de las instituciones y justificó la represión de toda oposición política. Somos un país en guerra. ¿Contra quién? Ningún ejército nos amenaza desde las fronteras ni desde el exterior. Las armas apuntan hacia adentro. Calles, barrios, ciudades son centros de operaciones. Los enemigos son compatriotas y tienen múltiples trincheras. Nos íbamos enterando a través de los diarios, de compañeros de fábrica. En tal fábrica desapareció tal compañero, en tal casa se llevaron a tal compañero. Pero resulta de que para nosotros pasaba muy lejos y no lo podíamos creer. En un principio nosotros pensábamos que era algo que tendría que ser como un sueño, y desgraciadamente era una realidad. Se lo llevaron en el 76 o 67. Vivíamos en Mar del Plata, pero creo que lo estaban buscando y se fue a Buenos Aires. Bajo este paradigma surgió el Plan Cóndor, una operación de coordinación represiva entre dictaduras latinoamericanas con el objetivo de eliminar los movimientos de izquierda. Estos regímenes autoritarios actuaron de forma sistemática en países como Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina, aplicando políticas de persecución, tortura, desaparición forzada y asesinato. En Argentina, durante los años 1976 a 1983, el Estado implementó un plan de represión y censura que afectó profundamente la sociedad. Las políticas económicas generaron endeudamiento externo, desindustrialización y aumento de la pobreza. La derrota en la Guerra de Malvinas, en 1982, marcó un punto de inflexión. El sufrimiento de los soldados, la falta de preparación del ejército y el fracaso militar provocaron la pérdida definitiva del apoyo social al régimen. La presión popular y el deseo de libertad impulsaron finalmente el retorno a la democracia. El 30 de octubre de 1983 se realizaron elecciones generales. Tras 7 años de dictadura, los ciudadanos recuperaron el derecho al voto libre. Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, fue elegido presidente, iniciando una nueva etapa democrática. Una de sus primeras medidas fue ordenar el procesamiento de las cúpulas militares, responsables de la represión, y crear la CONADEP,
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El juicio a las juntas militares fue un hecho histórico sin precedentes, al ser el primer proceso judicial en el mundo en el que el Tribunal Civil juzgó crímenes de lesa humanidad cometidos por un régimen militar. Esta apertura democrática también se reflejó en el cine argentino. El fin de la censura permitió que los realizadores contaran historias que habían sido silenciadas durante años. En los primeros tiempos de la democracia, el cine se convirtió en una herramienta para reconstruir la memoria colectiva y reflexionar sobre el pasado reciente. En ese marco surgió una nueva mirada sobre la historia, la de los familiares de los desaparecidos, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos. El detenido desaparecido se transformó en una figura central en la construcción de la memoria nacional. La directora Albertina Carri afirmó que durante las décadas de 1960 y 1970 el cine era un arma política. Muchas filmaciones clandestinas desafiaron la censura y funcionaron como herramientas de contrainformación. Con el regreso de la democracia, las producciones cinematográficas buscaron visibilizar lo ocurrido, promover la reflexión social y consolidar los valores democráticos. Películas como La noche de los lápices, de Héctor Olivera, Los chicos de la guerra, de Bebé Camin, y La historia oficial, de Luis Penso, fueron esenciales en este proceso. Estas obras, realizadas en los primeros años de la democracia, retrataron las violaciones a los derechos humanos y a las consecuencias sociales y emocionales del terrorismo de Estado. La historia oficial, estrenada en 1985, cuenta la historia de Alicia, una profesora que comienza a sospechar que su hija adoptiva podría ser hija de desaparecidos. Perdían allí sus hijos y otros que se la llevaban. No volvían solas, porque el chico se lo daban a esa familia que los compran sin preguntar de a dónde vienen. La historia oficial se mete con la complicidad civil de ese empresariado representado en el protagonista masculino, se mete también con el tema de la apropiación y la sustitución de identidades, el robo de niños y niñas. Todos esos señalamientos se dan muy tempranamente, de manera urgente. La noche de los lápices, de 1986, recrea el secuestro y desaparición de un grupo de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil. El testimonio de Pablo Díaz, sobreviviente y testigo en el juicio de las juntas, fue clave para la realización de este film. Su frase, "La noche de los lápices es todos los días", resume la importancia de mantener viva la memoria para no repetir el pasado. Esto es un problema de guita. A muchos de nosotros no nos alcanza ni siquiera para comprar libros. Por su parte, Los chicos de la guerra, de 1984, aborda la experiencia de 3 jóvenes enviados a pelear a Malvinas. Pero mirá vos, qué hijo de puta, ¿ves? ¿Cómo los cagamos? Pero mirá, estos cagones se rindieron sin tirar un solo tiro, viejo. Y ahora dicen que van a matar la flota. ¿Sabe cómo se la va a hundir, Santiaguito? La película muestra la inocencia de estos soldados frente a la brutalidad de la guerra, el trauma que los marcó y la manipulación mediática que ocultó la verdadera situación en las islas. Que al gobierno le interesaba mucho el cine porque era vehículo de difusión, sobre todo de los valores democráticos que se reconquistaban a partir de entonces. Y así funcionan las principales pantallas del mundo, no solo escribiendo hacia adentro del país para el público argentino los primeros trazos de memorias y la puesta en imagen de la vivencia atroz de los años de la dictadura, del terrorismo de Estado, sino mostrándole al mundo lo que había sucedido, y en buena parte podría pensarse, sin desmerecer el prestigio y el valor y la calidad que tuvo ese cine, que muchos de los premios que recogió en el exterior tienen que ver con dar cuenta de estos valores y demostrar
al mundo que Argentina vivía efectivamente una etapa nueva y que iba a juzgar los crímenes cometidos, que podía reconocerse como esa sociedad que no era indiferente a ese pasado inmediato. Durante la dictadura, el Instituto Nacional de Cine fue intervenido por las Fuerzas Armadas, que prohibieron cualquier película que consideraran contraria a los sentimientos nacionales. Con la llegada de la democracia, el cine recuperó su libertad y se impulsaron políticas públicas para apoyar nuevas producciones y voces independientes. De esta manera, el cine argentino de la postdictadura adquirió un carácter de denuncia y de reconstrucción democrática. Los realizadores comenzaron a interpelar al espectador, invitándolo a reflexionar sobre la memoria, la justicia y el valor de la verdad. El cine nacional se consolidó como un instrumento para recordar, resistir y construir la memoria colectiva. A través de las imágenes, la sociedad pudo poner en palabras lo que había sido silenciado y mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado. Se elabora un proyecto de ley para que no pudiera existir más el cine la censura previa. Eso significa cerrar un organismo que era el que se encargaba de ese tipo de censura, que era el de calificación cinematográfica. El cine argentino de la postdictadura fue mucho más que una expresión artística. Fue una forma de resistencia, de verdad y de justicia. Permitió que el pasado no se borre y que las nuevas generaciones comprendan la importancia de la memoria. Porque, como decimos en Argentina, solo con memoria, verdad y justicia, el nunca más sigue teniendo sentido.